El Día de los Veteranos por Mir Tamin Ansari. El Día de los Veteranos. Contenido. Un día para los veteranos. ¿Qué es un veterano? Antes del Día de los Veteranos. Guerra Mundial. Los Estados Unidos combaten. Día del Armisticio. Honrar la paz. Problemas nuevamente. La Segunda Guerra Mundial. Las potencias del eje fracasan. Celebración actual del Día de los Veteranos. Nuestras Fuerzas Armadas. La hora undécima. Fechas importantes. Glosario. Lectura adicional. Índice. Un día para los veteranos. El 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. En el parque hay una multitud reunida para presenciar el desfile. Muchas personas piensan que es solo otro día en que no se trabaja o no se va a la escuela, pero el Día de los Veteranos significa mucho más para estas personas, porque ellos son veteranos. ¿Qué es un veterano? Un veterano es alguien que ha estado en las Fuerzas Armadas. Muchos de estos veteranos combatieron en guerras. Algunos combatieron en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Otros combatieron en la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940. Todos estos veteranos arriesgaron sus vidas por nuestro país. Antes del Día de los Veteranos, ¿cómo se originó esta fiesta? Retrocedamos a una época anterior al Día de los Veteranos. Tus bisabuelos eran jóvenes en ese entonces. Los Estados Unidos estaban en paz. Pero en Europa había tensión. En Europa muchos países pequeños eran gobernados por países más grandes. Millones de personas enfurecidas deseaban ser libres. Guerra Mundial. Algunos de los países grandes deseaban más territorio. Lo mismo le pasaba a sus vecinos de otros países. Ambos bandos estaban formando ejércitos poderosos. En 1914 comenzó la guerra. Alemania ayudó a un bando, Rusia ayudó al otro. Pronto combatían más de 16 países. Los Estados Unidos combaten. Los submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos estadounidenses. Los Estados Unidos decidieron combatir contra Alemania. En 1917 las tropas estadounidenses zarparon a Europa. La lucha se detuvo el 11 de noviembre a las 11 de la mañana cuando Alemania se rindió. La Primera Guerra Mundial había terminado. Habían muerto más de 14 millones de personas. Día del Armisticio. En 1919, el presidente Woodrow Wilson estableció que el 11 de noviembre iba a ser un día de fiesta. Lo llamó Día del Armisticio. Armisticio significa dejar de combatir. Ese día mucha gente usó amapolas rojas. Lo hacían para recordar el campo de Flanders. En ese campo de amapolas se llevó a cabo una sangrienta batalla. Honrar la paz. A las 11 de la mañana de ese día, mucha gente se mantuvo en silencio durante 2 minutos. Esta era una manera de honrar la paz. A partir de ese día, estas costumbres se repitieron todos los años. La gente daba gracias por la paz, honraban a los soldados que habían conseguido la paz. Problemas nuevamente. Pero la paz no duró. Crueles dictadores asumieron el poder en Alemania e Italia. Poderosos generales asumieron el poder en Japón. Dictador alemán Adolf Hitler. Dictador italiano Benito Mussolini. General japonés Hideki Tojo. Estos países se llamaban las potencias del eje. En 1935 comenzaron a atacar a otros países. Planeaban apoderarse del mundo. La Segunda Guerra Mundial. El mundo reaccionó combatiendo. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Causó muchas más muertes que la Primera Guerra Mundial. Ahora los ejércitos tenían armas más poderosas. La guerra se extendió por todo el mundo. Se combatía en más de 50 países. Hubo combates en tierra, mar y aire. Las potencias del eje fracasan. En 1941, los aviones japoneses bombardearon los barcos y aviones de los Estados Unidos en Hawái. Poco después, los Estados Unidos entraron en la guerra. Las potencias del eje fueron derrotadas en 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó. En esa guerra habían muerto más de 50 millones de personas. Celebración actual del Día de los Veteranos. Después de la guerra, los estadounidenses se alegraron de celebrar nuevamente el Día del Armisticio en 1954. Este nombre se le cambió por el Día de los Veteranos. En la actualidad homenajeamos a todos nuestros veteranos en el Día de los Veteranos. Sobre todo honramos a los que murieron. Les agradecemos por lo que tenemos. Ellos dieron todo lo que tenían. Nuestras Fuerzas Armadas. En la actualidad tenemos un ejército, una fuerza aérea y una marina muy poderosos. Tenemos a los Marines y a la Guardia Costera. Estamos preparados aunque no haya guerra. Nuestras fuerzas ayudan a mantener la paz en lugares en conflicto. Tenemos la esperanza de que puedan impedir que comience otra guerra. La hora 11. El desfile terminó y la multitud se marchó, pero queda un veterano. Este hombre ama la paz porque conoce la guerra. Por este motivo permanece aquí el 11º día del 11º mes. Finalmente suena la hora 11. El veterano inclina la cabeza y permanece en silencio. En su silencio recuerda a amigos que nunca regresaron de la batalla. Fechas importantes. El Día de los Veteranos. 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. 1914 la Batalla del Campo de Flanders. 1917 los Estados Unidos entran en guerra. 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. 1919 el Día del Armisticio se declara fiesta nacional. 1922 Mussolini asume el poder en Italia. 1926 oficiales del ejército asumen el poder en Japón. 1933 Hitler asume el poder de Alemania. 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. 1941 Japón bombardea barcos estadounidenses en Pearl Harbor en Hawái. 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. 1954 el Día de los Veteranos reemplaza al Día del Armisticio.